Muy buenos días, de nuevo aquí con todos ustedes para tratar en el día de hoy el tema de los ángulos exteriores de un triángulo y la resolución de problemas. Lo primero que queremos resaltar es que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Eso es un teorema, el teorema fundamental sobre la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Si tenemos un triángulo, en este caso un triángulo equilátero, todos sus ángulos tienen la misma medida, pero al sumarlo todos nos va a dar 180 grados para cumplir con el teorema. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde hay uno de sus ángulos que mide 90 grados. Los otros dos ángulos que se llaman ángulos agudos también nos van a sumar otros 90 grados para cumplir con que la suma total nos va a dar 180 grados. Y así cumplir con el teorema de los ángulos interiores. Ahora vamos a tratar los ángulos exteriores de un triángulo. Recordando de que estos tres ángulos son ángulos interiores de un triángulo. Sería este y este son los ángulos interiores. Un ángulo exterior es el ángulo que se forma al prolongar un lado de dicho triángulo. Cuando prolongamos este lado, entonces se nos va a formar un ángulo exterior. Note que ahora lo hemos nombrado con un número, porque los ángulos interiores se nombran por letras y los ángulos exteriores se nombran por números. Si nosotros prolongamos este otro lado, entonces se va a formar otro ángulo exterior. Si prolongamos este otro lado, se nos va a formar este otro ángulo exterior. Debemos tener en cuenta que la suma de la medida de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Si tomamos la medida de todos ellos, 1, 2 y 3, entonces nos va a dar 360 grados. Ese es el teorema fundamental. Sumando los tres ángulos exteriores será igual a 360 grados. Ahora, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Un ángulo exterior será igual a la suma de los ángulos interiores o internos no adyacentes. ¿Qué significa esto? Que el ángulo 1 tiene aquí el ángulo A como un ángulo adyacente, están al lado, está uno al lado del otro. Ahora, ese ángulo 1 será igual a los otros dos ángulos que no están al lado, internos. ¿Cuáles ángulos internos no están al lado del ángulo 1? El ángulo B y el ángulo C. Entonces la suma de ellos dos nos va a dar la medida del ángulo 1. Y si yo quiero saber cuánto vale el ángulo 2, será igual a los dos ángulos internos que no están al lado del ángulo 2. ¿Cuáles son los ángulos internos? El ángulo A y el ángulo C. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la medida del ángulo 3, igual. El ángulo 3 tiene al lado el ángulo C. ¿Cuáles quedan de los ángulos internos que no están al lado de él? El ángulo A y el ángulo B. Esa es la medida entonces del ángulo 3. Esto es fundamental cuando estemos trabajando con la parte de los ejercicios. Debe tomar en cuenta este teorema y este desarrollo que acabamos de hacer. Ahora, también es importante en los ejercicios tomar en cuenta este aspecto. El ángulo 3 con el ángulo C, que es este, son ángulos que forman par lineal. Y ya vimos que si dos ángulos forman par lineal, entonces suman 180 grados.
Vamos ahora a continuar con la realización de un ejercicio que dice que en un triángulo ABC la medida del ángulo A es igual a 45 grados, la medida del ángulo B igual a 65 grados y la medida del ángulo C es igual a 70 grados. Para calcular la medida de los ángulos exteriores 1, 2 y 3. Lo primero que hacemos es sacar los datos para calcular los ángulos exteriores. La solución dice, recordando siempre que ese teorema, que los ángulos exteriores es igual a los ángulos internos no adyacentes. El ángulo 1 será igual entonces a la suma del ángulo B más el ángulo C. Y sustituimos los valores y el ángulo 1 es igual a 135 grados. El ángulo 2 es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo C. Sustituimos los valores y el ángulo 2 será igual a 115 grados. La medida del ángulo 3 será igual a la medida del ángulo A más medida del ángulo B y sustituimos los valores y la medida del ángulo 3 será igual a 110 grados. Si usted quiere puede hacer la comprobación sumando esos tres ángulos y al final tendrá que darle la suma total de 360 grados. Hasta aquí nuestra participación del día de hoy. Gracias por su atención. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones. Pasen buenas.